play, dado que la sesión está siendo grabada, y damos inicio a nuestra segunda clase de teorías psicológicas vespertino del día 25 de marzo. Bienvenidos todos. Y tengo yo acá el listado de correos donde me figuran sus nombres, que lo extraje del aula virtual, por lo tanto voy a nuevamente llevar un registro y independiente que algunos ya se anotaron, saludaron en el chat, voy a hacerlo igual con toda la lista, ¿ya? Solo voy a dejar registro de aquellas personas que en este minuto no aparecen y vamos a ver si hay algún problema con los correos, ¿ya? Entonces partamos por Ángela Uribe. Ángela Uribe. Catherine Fernández. Acá estoy. Ya, entonces Ángela todavía no llega. Mariela Cortés. Acá estoy. Ya. Jocelyn Gallardo. Jocelyn Gallardo. Claro, entonces yo ahí tengo que pesquisar si es que están en el otro curso, si es que están con problemas de conectividad. Y ahí vemos qué está pasando. Vamos con Nicole Cepeda. Nicole Cepeda. Ya, yo no la escucho por lo menos. Vamos con Jonathan Fontecha. Jonathan Fontecha. Vamos con Luis Felipe Cubillos. Luis Felipe Cubillos. ¿No? Francisca Aranguis. Vamos con Alicia Castillo. Con José Peñalosa, que saludó hace un rato. Hola, profesora. Ya. Vamos con Nicole Bozo. Hola, profe. Hola. Vamos con Rodrigo Badilla. Hola, profesora. Hablo con Rodrigo, ¿cierto? Sí. Hola, Rodrigo. Vamos con Camila Saldías. Aquí estoy. Ya. Vamos con Francisca Ramos, que la vi hace un rato. Presente. Ya. Trinidad García. Trinidad. Recuerden silenciar el micrófono si están con gente alrededor o hay alguna interferencia por el ruido, ¿ya? Vamos con Bárbara Gallardo. Bárbara Gallardo. Sebastián Vallebona. Sebastián. Sebastián, veo el mensaje de chat, pero quiero saber si tienes salida de audio. Al parecer no. Y vamos con Jacqueline González. Sí, por acá, profe. Ya, perfecto, buenas tardes. ¿Alguien de los presentes no está en este listado? Yo, profesora, no estoy en el listado. ¿Su nombre, por ¿Se favor? acuerda? Erna Tapia. Erna Tapia. Entonces, ¿qué Claro. pasa con... ¿Cómo a usted le llega la información de que se tiene que conectar? ¿Cómo me llega? ¿Sí? Por Francisca Ramos.
Ya. Ella me manda el código. Entonces, deme su correo inmediatamente y la voy a agregar al tiro. Ya. Marce, ¿Ya? T de Tapia, Sin punto. sin punto. ¿Ya? Marce T. ¿Sí? Marce, T, J-O, J-O. ¿Ya? 5 con número, Sí. @gmail.com. ¿Y su nombre era? Erna Tapia. Ya, entonces la idea es que yo la agregue porque ¿Ya? si le está llegando la información al aula virtual, quiere decir que Ujú. definitivamente es de esta sesión, de Ya. este Lo que pasa paralelo. es que, Recuerden claro, que los yo era paralelos... del paralelo, Sí, perdón. perdón. Era del paralelo del profesor, el día lunes. Ya, Pero ¿se acuerda que le comenté sí, que sí, me sí. quería quedar en este día? Ya, Y y le no mandé te... un correo, pero ¿Ya? no me ha llegado respuesta de él. Ah, con razón, yo todavía no tengo novedad. ¿Y qué O sea, profesor a lo es? mejor no lo ha visto todavía. ¿Qué profesor es? El profesor Quesada, me parece que es el apellido. Ariel, el jefe de carrera. Él, sí, Ya, perfecto. él. Entonces, cualquier cosa que haya que trasvasijar, asistencia o alguna información, ¿Ya? lo hacemos vía interno. Esperamos respuesta de él para que él esté informado del caso. ¿Ya? Ah, ya. Ya, Siendo así, listo, gracias. entonces, nadie más estaría con esa dificultad y a todos le estarían llegando los correos. Ya. Entonces, vamos con nuestra sesión de hoy. Ustedes recordarán que la sesión inicial estuvimos haciendo un recorrido por la historia de la psicología, estuvimos viendo el objeto de estudio, que es el tema de interés, y finalmente vimos los objetivos de la psicología y el carácter científico de nuestra disciplina. Y entonces quedamos en las premisas de la psicología como ciencia que yo se las envié. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Y a partir de las 8 premisas de la psicología como ciencia en particular, tenían que hacer el análisis del caso de Francisco. Y ese análisis va a ir a los trabajos prácticos evaluados, porque es un trabajo de aplicación. Por lo tanto, ustedes tenían que hacer la entrega hoy día hasta las 13 horas a la delegada interna, que es Nicole Bosch. Entonces, hasta estas alturas yo recibí todo lo que Nicole me envió. Sin embargo, veo gente en el listado que podría ser perfectamente la misma gente que no está asistida hoy día. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿serán de este curso? ¿Tendrán acceso a internet? ¿Tendrán bien el correo? Etcétera, ¿ya? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que no estarían en este minuto y que muy probablemente no me hayan enviado tampoco el trabajo. ¿Todos los que están conectados en este minuto enviaron su trabajo? Sí, supongo. Profesora. Yo por un... ¿Hay alguien de los presentes que no haya enviado su trabajo? Profesora, yo, ¿Quién es yo? porque yo, Mariela Cortés, ¿Mariela? no tenía conocimiento, sí vi la tarea porque le mandé un correo que no me pude conectar porque no tenía todavía la licencia para entrar. ¿Ya? Y después vi la tarea que que la cargaron no sé qué día, el día sábado me parece. Y No recuerdo. consultamos, pero no nos contestaron porque no sabíamos que había un delegado, que no había que enviársela, y no teníamos tampoco la clase primera, que fue la de la semana pasada. ¿Ya? Y era porque no se habían podido conectar por problemas de conectividad. Más que conectividad es porque nos habilitaron la plataforma, o sea, a mí en lo particular me la habilitaron el día jueves. ¿Y esa habilitación es de parte de la universidad? Sí, es que yo tenía un problema porque tengo 2 correos en la universidad, por eso. Ya. Ya. Entonces, lo importante es que ustedes se pongan al día, los que están en su situación, que se pongan al día con los contenidos de la clase, cuyo resumen fue subido al aula virtual, y que también buscando en la bibliografía de consulta, que es el texto permanente que yo envié, más lo que yo vaya sugiriéndoles para profundizar, ustedes pueden buscar también información de los mismos temas que yo he tocado y que son
se repiten en los distintos libros generales o introductorios de psicología. Para efectos prácticos, entonces, en este caso, por ejemplo, en su caso, el trabajo práctico no estaría hecho, y lo que vamos a tratar de hacer es después sumar los otros trabajos prácticos que sí se puedan hacer, ¿ya? Porque no creo que tengamos tiempo después, como está el trimestre de apretado, no creo que tengamos tiempo para repetir fechas de trabajo. Entonces, simplemente con las personas que por razones súper justificadas, esto nos va a pasar al comienzo, por razón súper justificada no estuvieron, no tuvieron acceso a la información, entonces ese trabajo vamos a ver que queda sin hacerse y por lo tanto ese puntaje no se puede asignar. Hay que recordar que los trabajos van a la nota de los prácticos y los prácticos son el 20%. Y para que se ponga esa nota, de aquí al fin del trimestre, si es que todo sale bien, vamos a ir juntando todos los trabajos de aplicación que van a ser más o menos de esta misma naturaleza o parecidos, que nos permiten bajar la teoría a algo más práctico, y con eso vamos a ir armando la nota del 20% que son los prácticos. Si tuviéramos al final tiempo para dar trabajo recuperativo, fantástico, pero la experiencia dice que eso no abunda, por lo tanto lo que se hace en ese caso es poner un margen donde probablemente uno de los prácticos, más de alguno, no lo va a hacer, ¿ya? Entonces eso yo lo voy a resolver con cada persona en particular, ¿ya? Okay. Y de aquí para adelante, como ya asumimos que probablemente van a bajar los problemas de conectividad, entonces lo más probable es que todos los presentes tengan la posibilidad de hacer los trabajos prácticos que vengan de aquí en adelante, y con eso tener una cantidad de puntos asignados, porque se le asigna puntaje a cada práctico de 1 a 7, y con ese puntaje luego yo saco un total y hago unos rangos, y de un cierto número de puntos a un cierto número de puntos va una nota, de cierto puntaje a cierto puntaje va otra nota, y eso yo se los voy a avisar con tiempo, ¿ya? La idea, sobre todo los prácticos, es generar aplicación de los contenidos y que no todo sea teórico, ¿ya? Entonces, a no preocuparse, porque partimos de la base que lo más probable es que de aquí para adelante usted sí pueda estar activa en todos los prácticos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Espero que se entienda. Entonces, vamos a tomar algunas de las experiencias de los compañeros que sí pudieron hacer el trabajo, y los vamos a poner en común ahora para que nos sirva como aprendizaje para todos. ¿Hay algún voluntario o voluntaria? ¿Hay algún voluntario o voluntaria? De lo contrario, voy a tomar cualquier trabajo al azar. Yo creo que mejor haga profe. eso. ¿Quién es yo? Oye, Jacqueline, Jacqueline. con respecto a la realización del trabajo en sí, Vamos a ver el trabajo. ya, sí. Estoy tratando de encontrarlo acá porque tengo tanta cosa abierta que todavía no doy con ellos. Aquí. Jacqueline, ¿cuál es su apellido? González. No logro dar con su trabajo. A ver, acá. Un segundito. Jacqueline González. Ya. Sí, yo realicé el trabajo como entendí que era respecto al caso, y lo fui como desarrollando punto por punto con las 8 premisas. Eso fue lo que hice. Perfecto, esa era la idea. Entonces nos vamos a basar en su trabajo, y el resto, obviamente yo los voy a leer todos, a mí me los hizo llegar Nicole a partir del envío de ustedes, y vamos a ver más o menos cómo estuvo el análisis de Jacqueline y si el resto encontró algo parecido. Dice acá, premisa 1, me imagino yo, fundamentar los
hechos, o fundamentarse en hechos, más bien dicho, la premisa. Dice, existe esta premisa debido a que el alumno presenta en clase problemas de atención. Ya, podemos decir entonces, voy a ir aportando, que un hecho básico es que este niño tiene problemas de atención. ¿Ya? De hecho, está con psicopedagoga. Segundo, posteriormente, mediante observación e investigación, se puede descubrir que Francisco presenta un cuadro neurológico. Sí, se va directo al diagnóstico y el diagnóstico es un hecho, pero más allá del diagnóstico, más allá de la síntesis, que la vamos a utilizar en una siguiente premisa, y además de los problemas de atención, ¿cuál es el hecho desencadenante de este caso? Para el resto. Sería el comportamiento más que todo. ¿En qué sentido el comportamiento? Porque ya sabemos que la conducta es el objeto de estudio. Claro, lo que pasa es que para los profesores, o sea, en principio lo que dice Disculpen, ¿alguien tiene un micrófono con audio que está interfiriendo, por favor? Sí, se escucha una tele o radio, no sé, fuerte. Por favor, ¿alguien que vea eso? Ya, siga por favor. En estricto rigor, todo comienza porque, de acuerdo al caso, los profesores ven en el niño una conducta o un comportamiento un poco distinto en cuanto a su comportamiento en clase, tiene problemas de sociabilización con los compañeros, no tanto sino que por ese síndrome que tiene, que después se lo detectan, que es exaltarse en clase, decir palabras groseras en recreo, como esas cosas. De hecho, él reconoce que tiene un problema de concentración. Ya, Mariela, la vamos a detener porque si no nos va a repetir todo el caso, ¿ya? Entonces, si tuviéramos que sintetizar, porque acuérdense que a nosotros nos están haciendo preguntas precisas, usted después se puso a dar todos los detalles, y en el caso de Jacqueline González, se pasa de un hecho anterior a un hecho posterior y se salta el hecho central, que es lo que partió diciendo Mariela. Este niño presentó un cambio en su conducta y por eso se levantaron las alertas. Ese es el hecho fundante. Hay muchos más hechos. Ahí está el hecho de que vive con los padres, está el hecho de que lo ve un neurólogo, etc. ¿Ya? Efectivamente es un hecho que tiene problemas de atención. Efectivamente es un hecho que al finalizar el caso le dan un diagnóstico. Pero el hecho fundante que da origen a nuestro caso es que este niño en algún minuto empieza a presentar un cambio o problemas de conducta. Eso es todo. El resto empezamos a sumar descripción, explicación, hipótesis que se descartan. Entonces, tenemos que ser bien precisos e irnos a lo medular. ¿Se entiende Profesora, lo que estoy diciendo? ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, por supuesto. ¿Quién habla? Sí, yo la verdad me enfoqué desde otro punto de vista, porque al inicio del caso hablan como de lo que ve la profesora. Yo me enfoqué desde cuando empezó a atender, desde que lo llevaron a la psicóloga. Ella ahí empieza a hacer un seguimiento al chico, una observación, porque yo lo vi así porque en teoría, cuando a alguno de nosotros llega un paciente, podemos, claro, tener como referencia lo que dijo el resto, pero esta premisa hacía como alusión a hechos fidedignos vistos por nosotros mismos. Entonces yo como que en el fondo me salté la parte inicial de lo que había visto la profesora a cuando recién la psicóloga lo empezó a atender. Ya, perfecto, pero si sumamos y restamos, si este niño no hubiese presentado un cambio, problemas de conducta, no habría llegado a derivación. Exacto. Entonces, junto con todos los otros hechos que efectivamente ocurren, el hecho fundante acá para nosotros es que, ¿por qué llega? Porque algo pasó en su conducta. Okay. ¿Ya? ¿Sí? Sí, si no hubiese tenido un problema de conducta, este niño no llega a nosotros probablemente y seguiría con su tratamiento psicopedagógico y seguiría probablemente con su tratamiento neurológico, pero no habrían buscado el resorte de la psicología. Entonces, para nosotros como psicólogos, el hecho fundante entre todos los demás hechos, que son parte también de la historia. Los micrófonos, chicos, los micrófonos porque se está colando sonido.
Lo que quiero decir es que tenemos tantos hechos disponibles, y es verdad que los vamos a buscar objetivamente, pero tratemos de optar por uno que nos lleve a nuestro trabajo como psicólogo. Y este niño no hubiese llegado a nosotros para una evaluación psicológica si no hubiera presentado un cambio en su conducta, problema de conducta. En otro caso hubiera sido, se le murió un familiar, y eso hubiera sido el hecho desencadenante. O este niño tuvo una repitencia, y por eso nos lo derivaron. O sea, hay varios hechos de la causa, pero el hecho fundante es que algo pasó con su conducta. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Sí. Luego, Jacqueline nos habla de la hipótesis, y habíamos dicho que una de las premisas era que nuestra labor estaba marcada por la formulación inicial y continua y permanente de hipótesis, y eso significaba que teníamos ciertas conjeturas de lo que podía estar aconteciendo, y algunas de ellas iban a resultar ciertas y otras no iban a resultar ciertas. ¿Qué dice Jacqueline acá? Dice, mediante la hipótesis, la psicóloga puede determinar o descartar fenómenos asociados a las conductas disruptivas del alumno, como por ejemplo, tener movimientos sin sentido, decir palabras groseras repentinamente, etc. Conductas que pueden o no dar pie a posibles explicaciones. Ahí se explicaría la premisa de la hipótesis. Jacqueline se nos está yendo un poco para otro lado, ¿ya? Por eso este trabajo es para empezar a precisar. Claro que hay conductas que están en evaluación, pero esas conductas las vamos a dejar para la premisa correspondiente. Lo que estamos diciendo acá es, ¿cuáles fueron las hipótesis que la psicóloga se formuló en algún minuto? ¿Cuáles son las hipótesis que mantuvo? ¿Cuáles son las hipótesis que desechó? Y si ustedes buscan en el caso, algunas personas habrán dado esta respuesta, la psicóloga tenía la idea de que podía ser un rechazo o un problema con alguna asignatura. No sé si se acuerdan. Sí, eso lo puse como en otra parte de la premisa. Ya. Esa es la hipótesis inicial, una de las hipótesis iniciales. Tiene otra hipótesis inicial, que es que hubiese un problema familiar que estuviese afectando a este niñito. Porque como el tema familiar es tan relevante cuando uno es un infante, entonces quizás es de lo primero que buscamos. Y esa también la desechó. Y luego se quedó con una hipótesis distinta. Entonces se cumple el hecho de que la psicóloga se estaba preguntando desde el inicio hasta el final posibles explicaciones. No la causa necesariamente, sino de qué se trata, qué conjetura yo puedo hacer de este caso en particular. ¿Ya? Entonces, las hipótesis hay que clarificarlas. Esto fue lo que pensó, esto fue lo que mantuvo, esto fue lo que desechó. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, sí. Después plantea, está libre de prejuicios emocionales o subjetivos, y nos contesta, tiene una actitud objetiva frente al caso, lo que permite una buena y asertiva investigación, descartando en el caso de Francisco elementos familiares que pudieran incidir en la conducta del alumno, ya que en primera instancia lo que la psicóloga tuvo como idea y agregándole el posible rechazo a alguna asignatura como causal de la conducta del alumno. Justo aquí estaba la respuesta de la hipótesis tal como Jacqueline decía. ¿Ya? En esta Sí, ahí la puse en otra se cambió de premisa. premisa. Se cambió Claro. de premisa. Y lo que tenemos que discutir entre todos es si hubo efectivamente una actitud objetiva o la psicóloga actuó guiada por el prejuicio. Y que no sea esta respuesta, porque ya sabemos que esta respuesta nos está hablando solo de las hipótesis. La respuesta de Jacqueline. ¿Mm? Entonces, ¿hay alguien que crea que la actitud de la psicóloga fue subjetiva? ¿No? Ya. Si decimos que la actitud de la psicóloga fue objetiva, ¿en qué nos basamos? Profe, tengo una pregunta, ¿Sí? que al principio del caso parece que la profesora le dice a la psicóloga que es, le cito lo que dice, ¿Sí? que dice que el niño está como para adentro.
¿sí? Eso es una observación subjetiva. Es una impresión, ¿cierto? Que si nosotros lo llevamos a un término más técnico, podríamos decir conducta introvertida. ¿Ya? Es una apreciación basada en una observación de la profesora, que además lo ve todos los días. Nos quedan 10 minutos, en 10 minutos la sesión se va a cortar y la vamos a reiniciar, ¿ya? Entre sesión y sesión va a pasar unos cuantos minutos porque se genera el video respectivo y por lo tanto yo no lo quiero interrumpir para que nadie se sienta que algo pasó y que no se puede controlar, ¿ya? Francisca, lo que tú preguntas efectivamente raya en la impresión, o en no es un juicio de valor, es una apreciación, pero no es tan descuidada porque se basa en la observación de una persona que conoce a Francisco. Y si, como te digo, si lo llevamos a un término técnico, podríamos hablar perfectamente de rasgos de introversión o conducta introvertida más que nada, porque como que le llama la atención que esté para adentro, ¿ya? En ese sentido, sí, como toda observación tiene un elemento de subjetividad, pero basado en que la docente conoce el desempeño del niño en el día a día, probablemente no haya sido subjetiva, ¿ya? Ahora, pensemos en la psicóloga, y la psicóloga tiene una impresión objetiva, un accionar objetivo o subjetivo. Y esto tiene que ver con que uno se guía por el prejuicio. Entonces, por ejemplo, tomando lo mismo que dice Francisca, si la psicóloga se hubiera basado solamente en la apreciación de la profesora, probablemente hubiese concluido a priori aquí este niño tiene un problema de sociabilidad. Y eso habría sido tremendamente subjetivo, porque no hubiese mirado nada más. Pero lo que intentó hacer la psicóloga es buscar información objetiva. Además de los hechos fundantes y desencadenantes, trató de apoyar lo que estaba pensando en la objetividad, en el sentido de recurrir a fuentes confiables de información, recurrir a procedimientos confiables de obtención de la información también, y postergó el armarse una impresión hasta no tener todos esos elementos a la vista. Y en serio, esta psicóloga podría haber dicho, simplemente tenemos un problema de adaptación social. Y no se hubiese hecho la pregunta de qué es lo que está detrás de este problema de adaptación social. Y ahí nos habríamos quedado con una primera impresión basada incluso en algo que podría ser medianamente subjetivo, como sugiere la Francisca, ¿ya? Pero acá la idea es que hubo un esfuerzo de objetividad porque se buscó información, se constató información, se contrastó información y se buscaron distintas fuentes para armarse un esquema del cuadro. Un esquema del caso. Luego nos aparece acá que empleó la medición objetiva y métodos cuantitativos en el tratamiento de los fenómenos. Y la respuesta que nos da Jacqueline, que gentilmente prestó sus respuestas, es: en conjunto con investigar sin prejuicios y objetivamente, la psicóloga lleva registro del caso de Francisco, observando en el aula, en el patio y en general el quehacer diario del alumno durante el periodo de investigación, enumerando sus conductas y aplicando métodos científicos para identificar los fenómenos. ¿Ya? ¿Ahí hay acuerdo o no hay acuerdo? Sí. ¿Con el resto? ¿Hay alguien que quiera aportar algo distinto o complementar? Perdón, no se escucha. Yo. Sí, un poquito más fuerte. Yo, Valentina Velázquez, quiero hacer una pregunta. Es que yo fui la niña que le envió un correo que yo me cambié de diurno a vespertino. Me acuerdo perfecto. Ya, con respecto a lo que estoy leyendo acá de mi compañera, lo que me sale en el computador, es totalmente diferente a lo que yo hice. No sé si está mal. La verdad es que yo, en lo que vi en el aula, no salía nada de racionalismo, empirismo, positivismo, nada de eso. Entonces quería saber cómo
desenvolverme o cómo hacer a darme a analizar el caso, como paso por paso. Por ejemplo, estaba anotando lo que usted dijo, como por ejemplo, un hecho, primero buscar un hecho fundante, después una hipótesis, como usted dijo, primero al niño no le gustaba una asignatura o un problema familiar, que según fuera la hipótesis. Luego después poner como qué fue lo que pasó, qué se mantuvo y qué al final era. Entonces quiero saber cómo en verdad son los pasos para desenvolver un caso. Ya. Lo que pasa, Valentina, es que tienes que haber tenido primero acceso a las 8 premisas de la psicología. Y esas premisas están en un documento que yo les subí al aula virtual, basado específicamente en esas 8 premisas que las leímos en su minuto, creo. No me acuerdo si las alcanzamos a leer al final de la clase anterior. Basada en esas 8 premisas, más la lectura del caso que yo les envié, lo que ustedes tenían que hacer era tratar de identificar cuáles de las 8 premisas estaban presentes. Y las 8 premisas, si bien no es una secuencia estricta, también lo puedes ver así. Y efectivamente tiene que ver con eso, con que primero miramos hechos, después nos planteamos hipótesis, trabajamos con conducta y por lo tanto la conducta hay que operativizarla, hay que decir cuáles son las conductas bajo estudio, para que no nos quede como un titular, etc. Entonces es importante que tenga, al tiro, es importante que tenga acceso a el material de las 8 premisas para poder entender qué es lo que hicimos con este caso de análisis. ¿Ya? ¿Quién dijo yo? Aquí José Peñalosa. Sí, José. Lo que pasa es que ella está leyendo lo que sale en la pantalla, lo que tiene de fondo usted, por eso se está guiando por eso. Es que hay un... Yo quería decir lo mismo, Sí. lo que pasa es que como que la pantalla se quedó pegada en otro Word Sí, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y en este caso, sí, en la pantalla sale otra cosa. Sí, por eso lo decía. porque se supone que lo que yo les estoy mostrando, es el caso de el análisis de Jacqueline. No, lo que pasa es que no se ve el análisis Pero de Jacqueline. Se ve No, algo no de- sale mi trabajo, profe. No Sale sale otra otra cosa. Creo que el material que vamos a estudiar ahora. Dice clase 2, paradigma, epistemologías, es psicología. Ya, estoy tratando de, a ver, voy a dejar de compartir. Ahí no les deberían aparecer materiales a la vista. No, nada. Ya, perfecto. Entonces quedémonos así. Y yo simplemente estaba tomando el caso de análisis de Jacqueline, que ahora se me desapareció de pantalla, y por lo tanto, si está presente, le vamos a pedir a ella que lo siga leyendo. Y lo estaba tomando como ejemplo, solo porque ella se ofreció, para que hiciéramos un pimponeo y resolviéramos dudas de, pero esta premisa se refiere a esto, esta premisa se refiere a esto otro. Y en segundo nivel de análisis, yo estoy a favor de que eso es así, o yo no veo lo mismo, yo creo que eso no se cumplió. Ese era el trabajo que yo estaba tratando de hacer, pero claro, si ustedes me dicen que se quedó pegada la pantalla en otra información, no nos sirve, ¿ya? Entonces, volviendo al caso de Valentina, importante tener las 8 premisas a la vista, eso está en el aula virtual, y entendiendo las 8 premisas, recién puedes hacer el trabajo de análisis del caso, ¿ya? Que básicamente es identificar. Volvamos entonces con Jacqueline, nos queda 1 minuto, y porque a mí se me desapareció su caso. Ya. Sí, entonces... quedamos lo de la medición, si emplea la medición objetiva, Sí. tiende a aplicar método cuantitativo. Y estábamos chequeando si efectivamente había medición. Y efectivamente, en el caso dice, en un párrafo dice, lleva registro, ¿dónde estoy? Lleva registro de las sesiones de observación con número y tipo de conductas, contexto, día y horario en el que se dan. Y propone lo mismo para hacer en la familia. Entonces, se supone que con ese registro de las conductas, cuándo se dan, en qué contexto, con quién, a mí me va a quedar un panorama que me va a indicar, parece que el problema se relaciona con esto. Parece que el problema se da prioritariamente en este contexto, o con estas personas, o en este momento de la semana, o por ejemplo en esta asignatura. Si un niño tiene sistemáticamente problemas en una asignatura y no en todas, una hipótesis posible es ¿qué estará pasando con esta asignatura en particular? ¿No le gustará? ¿No la entenderá? ¿Habrá tenido mala experiencia?
Entonces también una asignatura incluso puede ser una fuente de información para nosotros. Eso de llevar registro es lo más cercano o es el paso inicial para tener un tratamiento cuantitativo de las cosas. Y luego, si somos más sofisticados,